El sonido del cristal tintineando en su vaso de whisky se mezclaba con la música suave de fondo. Dante Mauretti observaba la ciudad desde lo alto de su penthouse, con la mirada calculadora de un hombre que había conquistado el mundo. A sus 36 años, su nombre resonaba en las bolsas de valores, en los salones más exclusivos y en los pasillos del poder. El inversionista más audaz de su generación. El hombre que podía convertir en oro cualquier cosa que tocara. Pero la cima del mundo era un lugar solitario. Y donde hay poder, hay traiciones. Señor Mauretti, su reunión está lista. Dante giró lentamente, dejando su vaso sobre la mesa de mármol. Con un último vistazo a la ciudad que había dominado, caminó hacia el destino que nunca vio venir. La sala de reuniones estaba en penumbra. No había música. No había asistentes. Solo 3 personas esperándolo. Y en cuanto los vio, lo supo. Había cometido un error. Dante, sonrió uno de ellos, un antiguo socio con el que había trabajado por años. Me alegra que llegaras a tiempo. Dante no respondió de inmediato. Solo deslizó la mirada por la mesa. Los documentos abiertos. Las acciones transferidas. Las cuentas movidas en silencio. Era una trampa. Una maldita trampa. Pero lo que no esperaba era que el hombre que más confiaba le apuntara con un arma. No es nada personal, Dante, dijo con voz tranquila. Solo negocios. Dante no sintió miedo. Solo una amarga decepción. Porque él había jugado este juego mejor que nadie. Y aún así, había perdido. El disparo resonó en la habitación. Y mientras su cuerpo caía al suelo, con la sangre extendiéndose sobre el mármol blanco, Dante Mauretti cerró los ojos por última vez. O eso creyó. Dolor. Oscuridad. Y luego, un nuevo despertar. Cuando abrió los ojos, el mundo ya no era el mismo. Ya no estaba en su penthouse. Ni en su cuerpo. Ni en su vida. La primera sensación que tuvo fue de fragilidad. De juventud. De algo que no encajaba con lo que conocía. Y cuando vio su reflejo en el espejo, la verdad lo golpeó como una tormenta. Él no era Dante Mauretti. No más. Ahora. Era Alexander Leone. El hijo olvidado de un magnate. El heredero invisible de una fortuna que le pertenecía, pero que otros manejaban. Pero si el destino le había dado una segunda oportunidad, no la desperdiciaría. Esta vez, tomaría lo que era suyo. A cualquier costo. Los ojos que lo observaban desde el espejo no eran los de Dante Mauretti. Ya no tenía 36 años. Ya no tenía el cuerpo de un hombre que había conquistado el mundo financiero. Ya no tenía el poder que le tomó toda una vida construir. Ahora, era un adolescente de 17 años. Pelo negro, algo desordenado. Ojos afilados, de un tono gris oscuro. Un rostro joven, con rasgos marcados pero aún sin la dureza del hombre que una vez fue. Era Alexander Leone. El hijo menor de Giovanni Leone, magnate de la industria hotelera. Un hombre que ya no estaba vivo. Alexander pasó los dedos por la piel de su rostro. Esto no era un sueño. Era real. Había muerto como Dante Mauretti. Y había renacido como el hijo invisible de un imperio. Un hijo que nadie respetaba. Y eso, era algo que iba a cambiar. La mansión Leone era un reflejo de su familia. Grande. Impresionante. Llena de riquezas. Pero fría. Vacía de cualquier verdadero lazo de sangre. Alexander caminó por los pasillos, recordando poco a poco los fragmentos de la vida del chico en el que había renacido. Su madre había sido la primera esposa de Giovanni Leone. Una mujer elegante, hermosa, y completamente borrada de la historia familiar cuando murió en un accidente. Desde entonces, la familia estaba en manos de otra persona. Isabella Leone. La segunda esposa. La mujer que tomó el control tras la muerte de su padre. Y la razón por la que Alexander era un fantasma en su propia casa. El desayuno en la mesa familiar era silencioso. Pero no porque fuera un ambiente armonioso. Sino porque Alexander no existía para ellos. La junta de hoy es importante, dijo Enzo Leone,
el hijo mayor, con voz autoritaria. Hay varios inversionistas interesados en expandir nuestras propiedades en Europa. A su lado, su hermana Camilla asintió con una sonrisa falsa. Es una excelente oportunidad. Aunque no todos en esta familia pueden entenderlo. El comentario iba dirigido a Alexander. Pero nadie se molestó en mirarlo. Porque para ellos, no estaba ahí. No formaba parte de las decisiones. No formaba parte de la empresa. Solo era el niño insignificante que no tenía derecho a nada. Y eso era exactamente lo que le convenía. Porque si nadie lo veía como una amenaza, sería mucho más fácil destruirlos. Después del desayuno, Alexander caminó por la mansión, observando, analizando. Recordando todo lo que sabía sobre juegos de poder. Había vivido en un mundo de traiciones y estrategias antes. Y ahora estaba en uno nuevo. Pero las reglas eran las mismas. Todo se trataba de información. De paciencia. De saber cuándo atacar. Lo primero que tenía que hacer era recuperar su verdadero poder. El dinero. El acceso a los negocios. Y, sobre todo, descubrir la verdad sobre la muerte de su madre. Esa noche, cuando todos dormían, Alexander entró en la oficina de su padre. La habitación no había sido tocada desde su muerte. Papeles. Archivos. Documentos antiguos. Y entre todo eso, un testamento. Alexander lo abrió con calma. Y cuando leyó las líneas escritas, una sonrisa oscura apareció en su rostro. Porque su padre sí le había dejado algo. Un porcentaje de la empresa. Dinero en una cuenta que nadie había reclamado. Y lo más importante. Una verdad que su familia había ocultado por años. Su madre no había muerto en un accidente. ¿Y ahora? Era hora de averiguar quién la había asesinado. Alexander se apoyó en el escritorio de la antigua oficina de su padre, el testamento aún en sus manos. Él no era un don nadie. No era un simple hijo olvidado. Giovanni Leone sí le había dejado algo. 5% de la empresa, murmuró, repasando las cifras. Era una cantidad pequeña comparada con el resto de la familia, pero era suficiente. Suficiente para tener voz. Suficiente para exigir respuestas. Suficiente para hacer que su nombre volviera a importar. Pero antes de reclamar lo que era suyo, tenía que asegurarse de que no lo vieran venir. Porque si Isabella Leone y sus hijos sabían que él planeaba recuperar su lugar, lo destruirían antes de que pudiera moverse. Así que lo haría en las sombras. Como un verdadero estratega. Aunque había renacido en un nuevo cuerpo, su mente seguía siendo la misma. Dante Moretti había sido uno de los inversionistas más poderosos del mundo. Y ese conocimiento todavía estaba en él. Durante los siguientes días, Alexander pasó las noches analizando el mercado, revisando las tendencias, asegurándose de que podía recuperar lo que había perdido en su otra vida. Pero sin que su familia lo notara. Si me meto en los negocios de los Leone ahora, van a cerrarme el paso, susurró para sí mismo, mirando los números en su computadora. Así que su primera jugada no sería dentro de la empresa familiar. Sería en el mundo exterior. Una identidad falsa. Cuentas anónimas. Inversiones silenciosas en empresas que aún estaban creciendo. Y cuando su familia finalmente se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. 2 semanas después, Alexander estaba en la mesa del desayuno cuando Isabella Leone decidió hablarle directamente. Por primera vez en años. Alexander, dijo su madrastra, con una sonrisa tan falsa como su tono dulce. No te hemos visto mucho últimamente. Alexander dejó su taza de café en la mesa con calma. ¿Me extrañaban? Isabella rió suavemente, pero sus ojos brillaban con frialdad. Solo nos preguntábamos qué hace el hijo menor de la familia todo el día. Camilla, su hermanastra, sonrió con burla. Si sigue sin hacer nada, debería considerar estudiar algo útil. Enzo, el hermano mayor, miró a Alexander con el desdén habitual. O simplemente dejar de malgastar el dinero de la familia. Alexander sintió como la rabia burbujeaba en su interior. En su otra vida, él había sido el hombre al que todos temían en la mesa de negociación. Ahora,
Su propia familia lo trataba como un estorbo. Pero no por mucho tiempo. Así que simplemente sonrió. No se preocupen por mí. Estoy aprendiendo. Isabella entrecerró los ojos. ¿Aprendiendo qué? Alexander tomó su café de nuevo y la miró con calma. ¿Cómo hacer dinero? Silencio. Luego, risas. Camilla se inclinó hacia él con burla. Oh, qué adorable. ¿Quieres ser un hombre de negocios? Alexander le devolvió la mirada sin inmutarse. No. Quiero ser el hombre que los destrone a todos. Por primera vez. Isabella dejó de sonreír. Y en ese momento, Alexander supo que había plantado la primera semilla del miedo. Esa noche, Alexander entró a su habitación, abrió su computadora y revisó sus inversiones. Habían pasado solo 2 semanas desde que comenzó. Y ya había multiplicado su dinero inicial por 3. No era suficiente aún. Pero pronto lo sería. Porque cuando el momento llegara, cuando finalmente pudiera quitarles todo, se aseguraría de que Isabella Leone y sus hijos supieran exactamente quién los había destruido. El hijo olvidado. El bastardo que ignoraron. El fantasma de la familia. El nuevo rey. El sonido del teclado llenaba la habitación oscura. Alexander llevaba horas analizando gráficas, movimientos del mercado, datos financieros que solo alguien con su mente privilegiada podría entender. Las inversiones que había hecho en las últimas semanas ya estaban dando frutos. Comenzó con poco. Movió el dinero con precaución. Pero ahora, las ganancias eran reales. 20 millones en menos de un mes, murmuró, repasando las cifras. No era una cantidad gigantesca. Pero era un inicio. Un verdadero inversionista no se apresura. Un verdadero inversionista sabe que la paciencia es su mejor arma. Y cuando finalmente tuviera lo suficiente para entrar en el mercado con su verdadero nombre, haría temblar a los Leone. Pero hasta entonces, seguiría en las sombras. Porque la paciencia no era debilidad. Era estrategia. A la mañana siguiente, en el desayuno, Isabella lo observó con atención. Alexander notó cómo su madrastra lo analizaba. Ella ya sospechaba algo. Has estado bastante ocupado últimamente, comentó con su tono dulce y falso. Alexander sonrió con calma, llevando su taza de café a los labios. Me gusta aprovechar mi tiempo. ¿En qué exactamente? Alexander sostuvo su mirada. Se estaban tanteando. Isabella era una mujer astuta. Sabía que nada en esa familia debía moverse sin su conocimiento. Y su silencio le molestaba. Quería saber qué estaba haciendo. Nada que deba preocuparte, dijo él finalmente, con una sonrisa tranquila. La expresión de Isabella se endureció apenas un poco. Pero Alexander la vio. Y eso le confirmó que iba por el camino correcto. Porque si ella empezaba a verlo como una amenaza, significaba que estaba haciendo las cosas bien. Esa tarde, mientras Alexander revisaba algunos documentos en la biblioteca de la mansión, una voz lo sacó de su concentración. Tienes agallas para hablarle así a Isabella. Alexander levantó la vista y se encontró con Domenico Ferrara. El abogado de la familia. El hombre de confianza de su padre en el pasado. Y alguien que, hasta ahora, nunca se había interesado en él. No pensé que nadie lo notara, respondió Alexander con calma. Domenico sonrió con un deje de burla. Isabella notó. Créeme. Alexander dejó el libro sobre la mesa y entrecerró los ojos. ¿Por qué me lo dices? El abogado se inclinó ligeramente, con una expresión que dejaba claro que sabía más de lo que decía. Digamos que estoy interesado en lo que estás planeando. Alexander lo miró en silencio. Podría ser una trampa. Podría ser un intento de Isabella para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero si no lo era, podría ser el primer aliado real que encontraba. Así que decidió lanzar el anzuelo. Mi padre me dejó algo en su testamento. Algo que Isabella nunca me dio. Domenico no reaccionó de inmediato. Pero luego, sonrió. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano. Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda. Así que lo sabías. Soy el abogado de la familia, Alexander.
Lo sé todo. Silencio. Alexander lo analizó, midiendo sus intenciones. Si Domenico estaba aquí, significaba que no estaba del lado de Isabella. Y eso podría ser una gran oportunidad. ¿Estás dispuesto a ayudarme?, preguntó Alexander finalmente. Domenico sonrió de lado. Depende. ¿Qué piensas hacer con lo que te pertenece? Alexander dejó la taza sobre la mesa y se apoyó en el respaldo del sillón. Lo que siempre debía hacer. Domenico lo miró fijamente. ¿Tomarlo? Alexander sonrió. No. Arrebatárselo. Alexander sabía que todavía no podía atacar a su familia de frente. Pero podía empezar a mover las piezas del tablero. Así que esa misma noche, con la ayuda de Domenico, tomó la primera decisión real de su nueva vida. Quiero abrir una empresa. Domenico levantó una ceja. ¿Con qué nombre? Alexander lo pensó por un segundo. No podía usar Leone. Pero tampoco podía usar su antigua identidad. Así que usaría algo que combinara ambas vidas. Mor Leone Capital. Domenico sonrió. ¿Un tributo a tu pasado? Alexander sostuvo su mirada. No un recordatorio de que nunca volveré a ser ignorado. Y esa noche, con un simple documento firmado, el hijo olvidado comenzó a construir su propio imperio. Uno que, tarde o temprano, destruiría al de los Leone. Las reuniones en la empresa Leone siempre eran lo mismo. Enzo, el hijo mayor, dominaba la conversación. Camilla, su hermana, asentía a todo lo que él decía. Y su madre, Isabella, se aseguraba de que todo se moviera a su conveniencia. Pero esa mañana, algo cambió. Hay un problema en nuestra división de inversiones, dijo uno de los ejecutivos, pasando un informe. Isabella frunció el ceño. ¿Qué tipo de problema? El hombre tragó saliva. Hay una empresa nueva comprando acciones de algunas de nuestras filiales. De manera discreta, pero efectiva. Camilla frunció el ceño. ¿Quién es? El ejecutivo vaciló antes de responder. Mor Leone Capital. Silencio absoluto en la sala. Hasta que Enzo habló. ¿Qué dijiste? El ejecutivo repitió el nombre. Y fue en ese instante que Alexander supo que había logrado exactamente lo que quería. Porque ahora, ellos sabían que algo estaba cambiando. Pero lo que no sabían era quién estaba detrás de todo. Aún. Alexander estaba en su oficina privada cuando recibió el mensaje de Domenico. Funcionó. Están preocupados. Sonrió para sí mismo. Era solo el primer paso. Pero había funcionado. Desde la sombra, Mor Leone Capital seguía adquiriendo acciones estratégicas. No era una compra agresiva. No era una amenaza directa. Era un recordatorio. Un susurro en la oscuridad de que algo estaba ocurriendo. Y cuando los Leone finalmente se dieran cuenta de quién estaba detrás de todo, ya sería demasiado tarde. Esa noche, la cena familiar estuvo más tensa de lo normal. Alexander lo notó de inmediato. Enzo no hablaba. Camilla apenas tocaba su comida. Isabella lo miraba como si intentara leerle la mente. Y entonces, sin previo aviso, Isabella dejó su copa sobre la mesa y lo miró fijamente. ¿Sabes algo sobre Mor Leone Capital, Alexander? El tono era neutral. Pero Alexander sabía lo que significaba. Era una prueba. Querían saber si él estaba involucrado. Así que, con una expresión tranquila, tomó un sorbo de su vino y respondió con calma. ¿Debería? Camilla soltó una risa burlona. Obviamente no. Dudo que alguien como tú sepa lo que es una inversión. Alexander la ignoró. Pero Isabella siguió mirándolo con intensidad. Porque ahora tenía una duda. Y eso era lo que Alexander quería. No le convenía que descubrieran su identidad tan rápido. Pero sembrar la semilla de la paranoia, eso sí. Así que solo sonrió, inclinándose ligeramente hacia ella. Pero si me entero de algo, madre, serás la primera en saberlo. Isabella no respondió. Pero en su mirada, Alexander vio algo por primera vez. Duda. Tal vez por primera vez en su vida,
Isabella Leone comenzaba a sospechar que el hijo olvidado podría no ser tan insignificante como creía. Esa noche, después de la cena, Alexander estaba en su oficina cuando Domenico lo llamó. ¿Tiene su atención? Alexander sonrió. Era el objetivo. Entonces será mejor que tengas listo el siguiente paso. Alexander cruzó los brazos, observando la ciudad a través de la ventana. Lo tengo. Porque si Isabella ya sospechaba. Si los Leone ya estaban inquietos. Entonces era el momento perfecto para empezar a cerrar su trampa. Y el siguiente golpe sería aún más fuerte. Había muchas formas de destruir un imperio. Pero Alexander sabía que el dinero siempre era la mejor. Si querías hacer caer a alguien poderoso, primero tenías que cortarles el flujo de dinero. Y él ya había encontrado la forma perfecta de hacerlo. La familia Leone tenía muchos negocios, pero su pilar más fuerte era su línea de hoteles de lujo. Una marca prestigiosa, conocida en toda Europa y América. Pero lo que pocos sabían era que la estabilidad de esos hoteles dependía de un solo inversor. Un multimillonario árabe que, por años, había puesto su dinero en la compañía. Si él se retiraba, los Leone perderían cientos de millones en cuestión de días. Y Alexander ya había encontrado la forma de convencerlo de que lo hiciera. Esa noche, en un club privado de Mónaco, un hombre de traje impecable observaba la ciudad desde una terraza privada. Su nombre era Kareem Al-Fassi. Un magnate de los negocios hoteleros. Un hombre al que los Leone dependían más de lo que querían admitir. Y el mismo hombre al que Alexander había estado esperando. Cuando entró a la terraza, Kareem lo miró con curiosidad. No esperaba una reunión esta noche, dijo con una sonrisa educada. Alexander se sentó frente a él, con calma. Sé que invierte en la familia Leone desde hace años. Kareem asintió. Han sido buenos socios. Alexander sonrió. ¿Estás seguro de eso? El magnate entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Alexander deslizó una carpeta sobre la mesa. Información que tal vez le interese. Kareem la abrió, y en cuanto leyó los primeros documentos, su rostro cambió. Los Leone habían estado manipulando las cifras. Habían ocultado pérdidas. Habían maquillado reportes financieros. Y habían usado su dinero como garantía sin decírselo. Alexander lo miró fijamente. Usted es un hombre inteligente, señor Al-Fassi. No dejará que lo engañen. Kareem cerró la carpeta lentamente. Su expresión era tensa. Y cuando finalmente habló, su voz fue fría. Haré unas llamadas en la mañana. Alexander levantó su copa de whisky y sonrió. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente, Isabella Leone estaba en su oficina cuando su asistente entró apresurada. Señora, hay un problema. Isabella levantó la vista con frialdad. ¿Qué ocurre? Kareem Al-Fassi retiró toda su inversión de la compañía esta mañana. Un silencio mortal llenó la habitación. Camilla y Enzo, que estaban en la sala, se quedaron completamente quietos. ¿Cuánto dinero? Preguntó Enzo con voz rígida. La asistente tragó saliva. Más de 500 millones. Un sonido seco se escuchó cuando Isabella dejó caer su copa de vino sobre la mesa. ¿Por qué? No lo sabemos. Solo dijo que perdió la confianza en la compañía. Isabella cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. Y luego su voz salió más fría que nunca. Averigua quién estuvo detrás de esto. Ahora. Pero lo que no sabía era que su enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, en su oficina privada, Alexander observaba las noticias en su pantalla. Las acciones de Leone Hotels caen un 15% tras la retirada de uno de sus inversores más importantes. Un 15% solo en un día. Era el primer golpe. El primer aviso de que algo estaba ocurriendo. Y la primera grieta en el imperio de los Leone. Alexander apagó la pantalla y sonrió para sí mismo. Porque si Isabella y sus hijos creían que esto había terminado, no tenían idea de lo que estaba por venir. Isabella observaba la pantalla de su teléfono con el ceño fruncido. Las acciones de Leone Hotels cayeron otro 5% en la apertura del mercado.
El desastre continuaba. Su empresa, su imperio, se estaba debilitando frente a sus ojos. Y lo peor de todo. No tenía idea de quién estaba detrás de esto. La voz de Enzo rompió el silencio en la oficina. ¿Alguien ha descubierto algo? La asistente negó con la cabeza. Kareem Al-Fassi no ha dado ninguna declaración oficial. Solo dijo que perdió la confianza en la empresa. Camilla, impaciente, cruzó los brazos. Eso no tiene sentido. Nadie retira 500 millones de la nada. Isabella presionó los dedos contra sus sienes, su paciencia al límite. Tiene que haber alguien detrás de esto. Silencio. Y luego. Un pensamiento cruzó su mente. Morleone Capital. El nombre que había empezado a aparecer de la nada semanas atrás. ¿Podría haber una conexión? Isabella entrecerró los ojos. Si alguien estaba intentando destruirla, lo encontraría. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que lo pagara. Alexander se sentó a la mesa con la misma calma de siempre. Pero en cuanto Isabella lo miró, supo que algo había cambiado. Su madrastra siempre había sido controlada, elegante. Pero esa noche, su sonrisa era más tensa. Su mirada lo analizaba con una intensidad diferente. Ya está sospechando, pensó Alexander con diversión. Pero aún no lo suficiente. ¿Cómo estuvo tu día, Alexander? Preguntó Isabella con una sonrisa falsa. Alexander tomó su copa de vino con tranquilidad. Tranquilo. Camilla bufó. Como siempre. No haciendo nada importante. Alexander sonrió levemente. Cada uno tiene sus talentos. Y el tuyo es ser un inútil, al parecer. La voz de Enzo fue dura. Alexander mantuvo su expresión serena, pero por dentro sonrió. Porque si Enzo y Camilla estaban atacándolo directamente, significaba que Isabella había empezado a meterles ideas en la cabeza. Perfecto. Que sospechen todo lo que quieran, pensó. Cuando descubran la verdad, ya no podrán hacer nada. Después de la cena, Isabella se acercó a Alexander cuando estaba por subir a su habitación. Camina conmigo, dijo con suavidad. Alexander asintió, siguiéndola por el pasillo hasta la terraza de la mansión. La noche estaba fresca, y el sonido de la ciudad se escuchaba a lo lejos. Isabella se apoyó en la barandilla, observando el paisaje. Y luego, con un tono casual, dijo. La familia ha tenido algunos problemas últimamente. Alexander fingió interés. Ah, ¿sí? Isabella lo miró fijamente. Sí. Problemas serios. Alexander sostuvo su mirada, sin apartarse ni un segundo. Era un juego. Un juego de paciencia. Isabella esperaba ver una reacción. Una señal de nerviosismo. Pero no la iba a encontrar. ¿Algo en lo que pueda ayudar? Preguntó Alexander con calma. Isabella sonrió levemente. No. Yo siempre encuentro la forma de manejar las cosas. Y ahí estaba. La advertencia. Sea quien sea mi enemigo, lo encontraré. Alexander dejó su copa sobre la barandilla y le devolvió la sonrisa. Estoy seguro de que sí. Y cuando Isabella se alejó, él supo que la guerra apenas estaba comenzando. Esa noche, Alexander estaba en su oficina privada con Domenico Ferrara. Isabella sospecha, dijo el abogado, encendiendo un cigarro. Alexander tomó su whisky con tranquilidad. Lo sé. Domenico exhaló el humo lentamente. ¿Cuánto tiempo crees que te queda antes de que descubran la verdad? Alexander sonrió. El tiempo suficiente para dar el siguiente golpe. Domenico arqueó una ceja. ¿Y cuál es el siguiente golpe? Alexander dejó su copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Voy a robarles a sus mejores aliados. Domenico lo miró en silencio por unos segundos. Y luego sonrió con admiración. Tienes las agallas de tu padre. Alexander sonrió con frialdad. Tengo más que eso. Y cuando el reloj marcó la medianoche, con la ciudad iluminada frente a él, Alexander supo que la verdadera guerra estaba por comenzar. Alexander sabía una cosa. No podía destruir a los leones sin aliados. El dinero podía comprarte muchas cosas. Pero la lealtad,
la lealtad era más difícil. Si quería hundir a Isabella y tomar su lugar, necesitaba gente dentro de la empresa que trabajara para él. Pero, ¿quién estaría dispuesto a traicionar a la familia más poderosa de la industria hotelera? Los ambiciosos. Los que no estaban conformes con su lugar. Los que querían más. Y Alexander ya tenía a su primer candidato en la mira. Sandro Romano era el director financiero de Leone Hotels. Un hombre inteligente, calculador, y con el mismo problema que Alexander tenía en su vida pasada. Era brillante, pero siempre había alguien más arriba que lo controlaba. En su caso, Isabella. Ella lo mantenía a raya. Lo utilizaba cuando le convenía. Pero nunca le daría el poder que realmente quería. Y esa era la oportunidad perfecta para Alexander. La oficina de Sandro estaba en el último piso del edificio Leone en Milán. Alexander entró sin ser anunciado, ignorando la mirada sorprendida de la secretaria. ¿Señor Romano? Sandro alzó la vista de su escritorio. Y la sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Alexander? ¿Qué haces aquí? Alexander sonrió y cerró la puerta tras de sí. Necesitamos hablar. Sandro frunció el ceño, pero no lo echó de inmediato. ¿Sobre qué? Alexander se acercó con calma, deslizó una carpeta sobre el escritorio y la abrió. Sobre esto. Sandro bajó la mirada. Y lo que vio lo hizo quedarse completamente quieto. Datos financieros. Movimientos internos. Los mismos que Isabella había estado manipulando para mantener su poder. Alexander se cruzó de brazos. Sé que tú manejas las cuentas. Sandro levantó la vista, aún con sorpresa en el rostro. ¿Cómo conseguiste esto? Alexander sonrió de lado. Digamos que tengo mis métodos. Sandro cerró la carpeta lentamente. Su mente estaba trabajando rápido, pensando en las posibilidades. Y Alexander lo notó. Este hombre quería más. Y él podía dárselo. Si sigues con Isabella, siempre estarás en su sombra, dijo Alexander con voz tranquila. Pero si vienes conmigo. Se inclinó ligeramente hacia él. No habrá más sombras. Sandro se quedó en silencio por varios segundos. Y luego, con un suspiro profundo, extendió la mano. Estoy dentro. Alexander sonrió y estrechó su mano. Buena elección. La primera pieza del tablero se había movido. ¿Y ahora? El verdadero juego iba a comenzar. Esa misma noche, Sandro Romano entró al despacho de Isabella con la expresión tensa. Necesitamos hablar. Isabella alzó la vista con frialdad. ¿Sobre qué? Sandro le entregó un informe. La empresa Morleone Capital. Han estado comprando más acciones. Isabella entrecerró los ojos. Ya lo sabemos. ¿Alguna novedad? Sandro tomó aire. Sí. He conseguido algo de información sobre el inversionista principal. Isabella lo miró con atención. ¿Quién es? Sandro sostuvo su mirada. Y entonces, mintió. Un grupo de empresarios de Dubái. Quieren quedarse con una parte del negocio. Silencio. Isabella se reclinó en su silla, entrecerrando los ojos. Quiero nombres. Contactos. Sandro asintió. Estoy en eso. Isabella lo estudió por un segundo más. Y luego, sonrió. Bien. Confío en que harás lo correcto. Sandro inclinó la cabeza y salió de la oficina. Pero cuando la puerta se cerró detrás de él, sonrió. Porque ahora él no trabajaba para Isabella. Ahora trabajaba para Alexander. Y muy pronto, la caída de los leones sería inevitable. Isabella observó la ciudad desde la ventana de su oficina, con el ceño fruncido. Algo no cuadraba. Desde la retirada de Kareem Al-Fassi, sus problemas no habían dejado de crecer. El valor de las acciones de Leone Hotels había caído. Algunos inversores estaban nerviosos. Y ahora, Morleone Capital seguía comprando acciones. Demasiadas acciones. Y lo más extraño de todo. No había rastro del inversionista real detrás de la empresa. Esto no es normal, murmuró. Camilla, que estaba sentada frente a ella, cruzó las piernas con frustración.
¿Y qué quieres que hagamos? Isabella apretó los labios. Encontrar quién está moviendo los hilos. Camilla resopló. Ya tenemos un nombre, ¿no? Morleone Capital. Eso no significa nada, intervino Enzo, con la mandíbula apretada. Necesitamos saber quién está detrás. Isabella tamborileó los dedos sobre la mesa. Había algo en todo esto que le resultaba familiar. Morleone. Mouretti. Leone. Una sensación extraña recorrió su espalda. Hagan una investigación completa, ordenó finalmente. Si hay un enemigo en la sombra, lo encontraré. Pero ni siquiera Isabella estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche, en la oficina de Alexander, la luz de su computadora iluminaba su rostro mientras revisaba los últimos movimientos financieros. Todo iba según el plan. Con Sandro dentro de la empresa, tenía información privilegiada. Las acciones seguían cambiando de manos. Isabella aún no sabía que él era su enemigo. Todo parecía estar bajo control. Hasta que sonó su teléfono. Sobre correo saliente Domenico Ferrara, necesitamos hablar. Urgente. Alexander frunció el ceño y marcó de inmediato. Domenico contestó al primer tono. Isabella está demasiado cerca. El tono de su voz hizo que Alexander se pusiera alerta. ¿Qué pasó? Domenico suspiró. Pidió un rastreo completo sobre Morleone Capital. Está revisando todos los documentos, buscando pistas sobre el inversionista principal. Alexander apretó la mandíbula. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Pero no tan rápido. ¿Crees que pueda encontrarme? Domenico dudó. Por ahora no. Pero hay un problema. ¿Cuál? La empresa está registrada en Suiza. Hasta ahora, la información está protegida, pero si sigue investigando, podría empezar a conectar los puntos. Alexander exhaló lentamente. Había sido demasiado agresivo. Se había movido demasiado rápido. ¿Y ahora? Isabella estaba siguiéndole la pista. 2 días después, Isabella se sentó en su despacho con una expresión neutral. Dile a Sandro que venga. La asistente asintió y salió de la oficina. Minutos después, Sandro Romano entró con su porte tranquilo. ¿Me necesitaba? Isabella entrelazó las manos sobre el escritorio y lo miró fijamente. Sí. Necesito que me hagas un favor. Sandro levantó una ceja. Por supuesto. Isabella deslizó un documento sobre la mesa. Encuentra quién está detrás de Morleone Capital. Silencio. Por primera vez en su vida, Sandro sintió un escalofrío real. Isabella estaba probándolo. Intentando ver si él ya sabía la respuesta. Pero no era un idiota. Así que tomó el documento y sonrió con confianza. Haré lo que pueda. Isabella sostuvo su mirada. Sabía que le estaba mintiendo. Pero la pregunta era: ¿por qué? Necesitamos otro movimiento, dijo Alexander, con el rostro tenso. Domenico lo miró con calma. Si haces algo muy obvio, confirmará que eres tú. Y si no hago nada, lo descubrirá igual. Sandro, que estaba sentado en el sillón con un vaso de whisky, intervino. Hay una opción. Alexander lo miró. ¿Cuál? Sandro dejó el vaso sobre la mesa y sonrió. Darle a Isabella otro enemigo. Domenico arqueó una ceja. ¿Quieres que fabriquemos un culpable? Sandro asintió. Si la hacemos pensar que hay alguien más moviendo los hilos, gastará su energía en él y dejará de investigarnos. Alexander sonrió lentamente. Era una idea peligrosa. Pero podría funcionar. Así que, por primera vez en la guerra contra Isabella, Alexander decidió mentirle a su enemiga. Y ver qué tan lejos podía llevarla antes de que descubriera la verdad. La oficina de Isabella Leone estaba en absoluto silencio. Enzo y Camilla estaban frente a ella, esperando instrucciones. Su asistente había colocado sobre la mesa un nuevo informe. Aquí está todo lo que hemos encontrado sobre Morleone Capital, dijo la mujer, con voz tensa. Isabella tomó los documentos y los revisó con calma. El silencio en la habitación se volvió pesado. Hasta que, finalmente, Isabella habló. No es suficiente.
Camilla frunció el ceño. ¿Qué? Isabella alzó la mirada. Algo aquí no cuadra. Señaló el informe. No hay nombres reales. No hay inversores conocidos. Solo una serie de compañías pantalla. Enzo cruzó los brazos con impaciencia. Tal vez es un simple grupo de inversionistas tratando de hacer dinero. Pero Isabella no lo creía. Porque todo esto era demasiado calculado. Demasiado personal. No, susurró, con la mirada fría. Alguien nos está atacando directamente. Camilla miró a su madre con inquietud. ¿Quién? Isabella no respondió de inmediato. Porque en su mente, una posibilidad muy peligrosa comenzaba a tomar forma. Morleone. Ese nombre. Había algo en el que le resultaba demasiado familiar. Pero antes de que pudiera atar los cabos, Alexander haría su jugada. Esa misma noche, Alexander se reunió con Sandro y Domenico en un restaurante privado. La tensión se podía sentir en el aire. ¿Lo tenemos?, preguntó Alexander en voz baja. Domenico asintió y deslizó un sobre la mesa. Aquí está el perfil de nuestro culpable. Alexander lo abrió y sonrió. Marco Barelli. Un inversionista italiano de alto perfil, conocido por hacer movimientos agresivos en el mercado. Tenía poder. Tenía dinero. Y lo más importante. Tenía el tipo de reputación que haría que Isabella lo viera como una amenaza. Sandro sonrió de lado. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Alexander se reclinó en su silla, con confianza. No necesito que funcione para siempre. Domenico levantó una ceja. ¿Entonces? Alexander sostuvo su copa de vino. Solo necesito que funcione el tiempo suficiente. Tiempo para seguir moviendo sus piezas. Tiempo para prepararse para la verdadera batalla. Tiempo para que Isabella bajara la guardia. Y cuando lo hiciera, él estaría listo para destruirla. A la mañana siguiente, Isabella estaba en su despacho cuando Sandro entró con una expresión seria. Tenemos un posible sospechoso. Isabella entrecerró los ojos. ¿Quién? Sandro deslizó el informe sobre la mesa. Isabella lo tomó y comenzó a leer. Cuando vio el nombre, su expresión cambió. Marco Barelli. Un inversionista que ya había intentado entrar en su empresa antes. Alguien que tenía las conexiones y los recursos para hacer exactamente lo que estaba ocurriendo. Isabella cerró el informe lentamente. Podía ser él. Pero aún no estaba convencida del todo. Algo todavía no encajaba. Pero si había una posibilidad de que este hombre fuera el responsable. Iba a destruirlo. Averigua todo lo que pueda sobre Barelli, ordenó con frialdad. Quiero saber si realmente es el enemigo que buscamos. Sandro asintió y salió de la oficina. Pero cuando lo hizo, su sonrisa desapareció. Porque Isabella no estaba completamente engañada. Y si seguía investigando, tarde o temprano llegaría a Alexander. Esa noche, en su oficina privada, Alexander revisaba las últimas cifras de Morleone Capital cuando su teléfono sonó. Domenico Ferrara, Isabella no ha detenido su investigación. Todavía tiene dudas. Alexander apretó los labios. Eso no era bueno. Si Isabella seguía buscando, podría encontrarlo antes de que estuviera listo. Tomó su vaso de whisky y lo bebió de un trago. Necesito otro movimiento. Pero antes de que pudiera idear su siguiente jugada, su teléfono sonó otra vez. Sandro Romano, Isabella está haciendo preguntas sobre ti. Alexander sintió como su estómago se tensaba. No. Demasiado rápido. Isabella Leone siempre había confiado en su intuición. Era lo que la había mantenido en la cima. Lo que la había ayudado a aplastar a sus enemigos antes de que pudieran convertirse en un problema real. ¿Y ahora? Su instinto le decía que algo estaba mal. No podía explicarlo. No tenía pruebas. Pero sentía que estaba mirando en la dirección equivocada. Marco Barelli no era su verdadero enemigo. Morleone Capital no era solo una empresa más. Había algo más. Alguien más. Y por alguna razón que no entendía. Sus pensamientos la llevaban una y otra vez hacia Alexander.
Alexander estaba en la biblioteca de la mansión cuando Isabella entró. Desde el primer segundo, supo que algo había cambiado. Su madrastra lo miraba de una forma diferente. No con desprecio. No con indiferencia. Sino con curiosidad. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó Isabella, tomando un libro al azar y hojeándolo con aparente calma. Alexander cerró la carpeta que estaba revisando. Me gusta la tranquilidad de la noche. Isabella sonrió levemente. ¿Eso es todo? Alexander sostuvo su mirada. ¿Por qué lo preguntas? Isabella dejó el libro sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia él. Porque últimamente te veo diferente. Alexander no reaccionó. Pero sabía que esto era una prueba. Isabella lo estaba tanteando. Buscando grietas en su fachada. Así que simplemente sonrió con tranquilidad. La gente cambia. Isabella lo estudió en silencio. Algo en él le recordaba a alguien. A alguien que conoció hace mucho tiempo. Alguien que ya no estaba vivo. Y entonces, sin previo aviso, preguntó. ¿Qué sabes sobre Morleone Capital? El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Pero Alexander no mostró ninguna reacción. En lugar de eso, sonrió con diversión. ¿Por qué todo el mundo sigue mencionando esa empresa? Isabella entrecerró los ojos. No le gustaba esa respuesta. No le gustaba su tono relajado. Porque significaba que no podía leerlo. ¿Y si algo había aprendido en su vida? Es que las personas que no puedes leer son las más peligrosas. Al día siguiente, Isabella estaba en su oficina cuando su asistente entró con expresión tensa. Señora, tenemos un problema. Isabella levantó la mirada con frialdad. ¿Cuál? La asistente tragó saliva antes de responder. Uno de nuestros accionistas ha vendido su participación a Morleone Capital. Silencio absoluto en la sala. Camilla, que estaba revisando unos documentos, se enderezó de inmediato. ¿Qué? La asistente asintió. La empresa sigue comprando más y más partes del negocio. Enzo golpeó la mesa con rabia. ¿Quién demonios está detrás de esto? Isabella cerró los ojos por un momento. Y luego, susurró dos palabras. Alexander Leone. Silencio total. Camilla y Enzo la miraron con incredulidad. ¿Qué? Preguntó Camilla, con una risa nerviosa. No puedes estar hablando en serio. Pero Isabella sabía lo que estaba diciendo. Es el único que no hemos considerado. Porque es ridículo. Soltó Enzo. Alexander es un niño sin poder. Isabella tamborileó los dedos sobre la mesa. Tal vez eso es lo que quiere que pensemos. Camilla bufó. Estás exagerando. Isabella las ignoró. Porque en su mente, todo comenzaba a encajar. Los movimientos estratégicos. Las acciones compradas en el momento perfecto. La sensación de que alguien la estaba atacando desde adentro. ¿Y si el hijo que siempre ignoró, era su verdadero enemigo? Esa noche, Alexander estaba en su habitación cuando alguien llamó a la puerta. Adelante. La puerta se abrió lentamente. Y cuando vio quién estaba ahí, supo que el momento había llegado. Isabella Leone. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. No dijo nada al principio. Solo lo observó en silencio. Hasta que, finalmente, habló. ¿En qué te has convertido, Alexander? Alexander sostuvo su mirada con calma. ¿A qué te refieres? Isabella inclinó la cabeza, analizándolo. Y luego, con una sonrisa peligrosa, dijo. Si descubro que eres mi enemigo. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Voy a destruirte. Silencio. Alexander no parpadeó. No se movió. Pero por dentro, su sangre hervía de emoción. ¿Por qué esto? Esto era exactamente lo que había estado esperando. Así que, en lugar de reaccionar con miedo, simplemente sonrió. Y respondió con voz tranquila. Buena suerte con eso. Isabella no dijo nada más. Solo lo miró fijamente. Y salió de la habitación. Pero Alexander supo que ella ya no tenía dudas. Ahora sabía que él era su enemigo.
Y eso solo significaba una cosa. La guerra ha comenzado de verdad. Alexander miró el reloj en su muñeca. Medianoche. Apenas había pasado una hora desde que Isabella había salido de su habitación. Pero él sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados. Isabella Leone siempre atacaba primero. Siempre. ¿Y si pensaba que iba a quedarse esperando su golpe? Estaba muy equivocada. A la mañana siguiente, Sandro Romano entró en la oficina de Alexander con el rostro tenso. Isabella hizo su primer movimiento. Alexander dejó su taza de café sobre el escritorio. ¿Qué hizo? Sandro arrojó un documento sobre la mesa. Congeló tus cuentas. Silencio. Alexander tomó el papel y lo leyó rápidamente. Era cierto. Isabella había utilizado su poder dentro de la familia para bloquear cualquier acceso que él tuviera a las cuentas oficiales de los Leone. Quería asfixiarlo financieramente. Alexander sonrió. Qué predecible. Domenico, que estaba sentado en el sillón de la oficina, chasqueó la lengua. No la subestimes. Si Isabella quiere sacarte del juego, usará todo su poder. Alexander dejó el documento sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Y yo también. Si Isabella quería asfixiarlo financieramente, él haría lo mismo. Esa misma tarde, Alexander ejecutó su jugada. A través de More Leone Capital, manipuló los precios de las acciones de Leone Hotels en el mercado. Vendió una gran cantidad de acciones de golpe. Los inversores, al ver el movimiento, entraron en pánico. Y en cuestión de horas, las acciones de Leone Hotels cayeron otro 8% en la bolsa. El teléfono de Isabella sonó sin parar esa tarde. Inversionistas preocupados. Socios exigiendo explicaciones. El control que había mantenido por años se estaba desmoronando. Y ella sabía exactamente quién era el responsable. Alexander. Esa noche, Isabella no esperó. Irrumpió en la oficina de Alexander en la mansión, sin anunciarse. ¿Qué hiciste? Su voz era baja, pero cargada de veneno. Alexander levantó la vista de su computadora, con una sonrisa tranquila. Buenas noches para ti también, Isabella. Ella avanzó y golpeó la mesa con la palma de la mano. No juegues conmigo. Alexander se inclinó en su silla, sin dejar de sonreír. No estoy jugando. Estoy reclamando lo que es mío. Los ojos de Isabella se oscurecieron. Eres un niño jugando a ser un hombre. Y tú eres una reina que está a punto de perder su corona. Silencio. El aire entre ellos ardía. Dos mentes maestras. Dos estrategas. Dos enemigos que se conocían demasiado bien. Voy a destruirte, Alexander, susurró Isabella. Voy a hacer que desees no haber nacido. Alexander sonrió de lado. Eso ya lo intentaste una vez, ¿no? La expresión de Isabella se endureció. Él sabía la verdad. Él sabía que ella había tenido algo que ver con la muerte de su madre. Pero antes de que pudiera decir algo más, Alexander se levantó lentamente de su silla. Quiero ver qué tan buena eres cuando alguien te enfrenta de verdad. Se inclinó ligeramente hacia ella, sus rostros a centímetros de distancia. Y susurró. Esta vez, Isabella, voy a ser yo quien te destruya. Isabella no se movió. No respondió. Solo lo miró fijamente. Y salió de la oficina. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, Alexander supo algo con certeza. Ella estaba furiosa. Ella estaba acorralada. Y eso significaba que ahora sería aún más peligrosa. La oficina de Isabella estaba en absoluto silencio. Frente a ella, Enzo y Camilla esperaban. Sabían que su madre estaba furiosa. Pero lo que no sabían era lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Isabella levantó la vista y habló con una frialdad absoluta. Alexander nos está ganando. Camilla cruzó los brazos con molestia. No entiendo cómo. Porque lo subestimamos, respondió Isabella. Pero eso se acabó. Enzo frunció el ceño. ¿Qué planeas hacer? Isabella apoyó las manos sobre la mesa y susurró. Si Alexander quiere jugar con fuego, voy a quemarlo hasta las cenizas. Camilla y Enzo intercambiaron miradas.
Pero ninguno de los dos dijo nada. Porque sabían que cuando Isabella decidía destruir a alguien, siempre lo lograba. Esa tarde, Sandro Romano entró a la oficina de Alexander con el rostro tenso. Tenemos un problema. Alexander levantó la vista de sus documentos. Dime algo que no sepa. Sandro dejó caer un informe sobre la mesa. Isabella hizo su jugada. Alexander tomó el documento y comenzó a leer. Su sangre se congeló. ¿Cómo demonios hizo esto? Sandro suspiró. Manipuló el directorio de Leone Hotels. Cambió ciertas cláusulas en los estatutos de la empresa. Alexander frunció el ceño. ¿Qué significa eso en términos simples? Domenico, que estaba sentado en el sillón de la oficina, exhaló el humo de su cigarro antes de responder. Significa que Isabella bloqueó tu acceso a la junta de accionistas. Aunque tengas acciones, ya no puedes votar en las decisiones importantes. Silencio. Alexander sintió como la rabia hervía en su sangre. Esa maldita perra lo había dejado fuera del juego. Por ahora. Porque si Isabella pensaba que eso lo detendría. Se estaba equivocando. Esa noche, Isabella estaba en su despacho cuando recibió una llamada inesperada. Sandro Romano. Frunció el ceño. ¿Por qué su director financiero la estaba llamando a esa hora? ¿Qué ocurre? Preguntó al contestar. Necesito verte. Es sobre Alexander. Isabella se tensó. ¿Qué sabes? Sandro vaciló. Y luego, con voz tensa, dijo. No puedo decirlo por teléfono. Silencio. Isabella no confiaba en nadie. Pero si Sandro tenía información sobre Alexander, valía la pena escucharla. Nos vemos en 1 hora en mi casa. Ahí estaré. Pero lo que Isabella no sabía era que esta llamada no era real. Y que cuando llegara a su casa esa noche, Alexander ya estaría esperando. Alexander se recostó en el asiento del auto mientras observaba la mansión de Isabella desde la distancia. Domenico, a su lado, encendió otro cigarro. ¿Estás seguro de esto? Alexander sonrió de lado. Quiero ver la cara de Isabella cuando descubra que su gente le ha dado la espalda. Sandro lo había convencido. Si querían desestabilizar a Isabella, primero debían hacer que su círculo más cercano empezara a dudar de ella. Y esta noche iban a dar el primer paso. Cuando Isabella llegó a su casa, la mansión estaba en silencio. Sandro estaba de pie en la sala, con una expresión seria. ¿Dónde está la información? Preguntó Isabella. Sandro miró a su alrededor. Antes de hablar, quiero asegurarme de que estamos solos. Isabella suspiró con impaciencia. Sandro, dime lo que sabes. Sandro tragó saliva. Y luego, con voz baja, susurró. Alguien dentro de la familia está trabajando con Alexander. Silencio. Los ojos de Isabella se entrecerraron. ¿Quién? Sandro la miró directamente a los ojos. Y entonces, la verdad la golpeó como una tormenta. Tu propio hijo, Enzo. El aire en la habitación se volvió pesado. Por primera vez en años. Isabella no supo qué decir. Porque si era cierto. Si su hijo mayor, el heredero que siempre había apoyado, estaba traicionándola. Entonces todo su imperio estaba al borde del colapso. Desde su auto, Alexander observó la mansión de Isabella y sonrió con satisfacción. ¿Crees que funcionará? Preguntó Domenico. Alexander giró el rostro hacia él con confianza. Isabella es poderosa, pero incluso los titanes caen cuando empiezan a dudar de sus aliados. Domenico sonrió de lado. Y ahora, ella está rodeada de traidores. Alexander asintió. Porque Isabella creía que podía destruirlo. Pero él iba a destruirla primero. Isabella no podía dormir. Caminaba por su habitación con el ceño fruncido, su mente trabajando sin parar. Sandro había insinuado algo peligroso. Que Enzo, su propio hijo, estaba traicionándola. Era absurdo. Era imposible. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensarlo? Desde hace semanas, Enzo había estado más callado. Más tenso. Y lo peor de todo. No le había dicho nada sobre Alexander.
No había pedido su cabeza. No había sugerido ninguna estrategia para destruirlo. No había hecho nada. Como si estuviera, esperando. Observando. La paranoia empezó a consumirla. Porque si Sandro tenía razón. Si Enzo realmente estaba jugando en su contra. Entonces había estado criando a una serpiente en su propio hogar. Esa mañana, en la mansión Leone, el desayuno fue extraño. Camilla hablaba con naturalidad. Enzo, como siempre, mantenía su porte serio. Pero Isabella no dejaba de mirarlo. Alexander, sentado en su lugar de siempre, vio todo con una sonrisa interna. Porque Isabella ya no confiaba en su hijo. Y esa grieta en su relación solo iba a crecer. Después del desayuno, Alexander caminó hasta la biblioteca, donde Domenico lo esperaba. Funcionó, dijo el abogado, con una sonrisa de satisfacción. Alexander tomó un libro y lo hojeó con calma. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en actuar? Domenico exhaló el humo de su cigarro. Isabella no es paciente. Si cree que Enzo la traicionó, hará algo pronto. Alexander cerró el libro y sonrió. Perfecto. Porque cuando Isabella se moviera contra Enzo, el verdadero caos comenzaría. Esa misma tarde, Isabella convocó a Enzo a su despacho. Él entró con su típica expresión de confianza. Pero cuando vio la seriedad en el rostro de su madre, frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Isabella entrelazó los dedos sobre la mesa. Quiero saber la verdad. Enzo arqueó una ceja. ¿La verdad sobre qué? La mirada de Isabella se volvió cortante. ¿Estás trabajando con Alexander? El silencio que siguió fue mortal. Enzo parpadeó lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Qué demonios estás diciendo? Isabella no desvió la mirada. Sandro me dijo que hay alguien en la familia ayudando a Alexander. Y no puedo dejar de pensar en ti. La mandíbula de Enzo se tensó. ¿Así que ahora crees en las palabras de un maldito contador antes que en tu propio hijo? Isabella mantuvo su expresión fría. Demuéstrame que no es cierto. Enzo se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de furia. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Quieres que mate a Alexander con mis propias manos para demostrártelo? Isabella no respondió. Y en ese momento, algo se rompió entre ellos. Enzo se enderezó lentamente, sin apartar su mirada de la de su madre. Y con voz baja, llena de desprecio, susurró. No puedo creer que dudes de mí. Se giró y salió de la oficina sin mirar atrás. Isabella lo observó marcharse. Con el corazón latiendo fuerte. Con la mente aún llena de dudas. ¿Por qué si Enzo no estaba con Alexander? Entonces, ¿quién lo estaba ayudando? Horas después, Sandro entró a la oficina de Alexander con una sonrisa. Lo lograste. Isabella y Enzo están en guerra. Alexander dejó su copa de whisky sobre la mesa y sonrió con satisfacción. ¿Cómo reaccionó? Le gritó. Dijo que no podía creer que su propia madre dudara de él. Alexander rió suavemente. Perfecto. Porque ahora, Isabella estaba sola. Ya no podía confiar en su hijo mayor. Ya no tenía el control absoluto de su familia. Y mientras ella perdía su poder, Alexander seguía ganando terreno. Domenico tomó un sorbo de su licor y sonrió de lado. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Alexander se reclinó en su silla, con los ojos brillando de determinación. Voy a quitarle todo. Porque Isabella pensó que podía borrar su existencia. Pensó que podía enterrarlo en la sombra. Pero ahora, era él quien le estaba empujando hacia la oscuridad. La oficina de Isabella Leone ya no era un lugar de control absoluto. Por primera vez en su vida, todo lo que construyó estaba colapsando. Enzo apenas le dirigía la palabra. Camilla se mostraba nerviosa e insegura. Los inversionistas comenzaban a dudar de su liderazgo. Y Morleone Capital seguía creciendo. Cada día más fuerte. Cada día más cerca. Isabella cerró los ojos con frustración. No podía negarlo más. Había alguien manipulando todo desde las sombras. Y si no actuaba rápido, lo perdería todo. Esa noche,
Isabella estaba en su oficina cuando su asistente entró con un informe urgente. Señora, tenemos un problema grave. Isabella la miró con dureza. Dime. La asistente tragó saliva antes de hablar. More Leone Capital ha adquirido otro 10% de las acciones de Leone Hotels. Silencio. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Isabella tomó el informe con manos firmes y lo leyó rápidamente. Era cierto. Ese maldito inversionista fantasma estaba apoderándose de su empresa. ¿Todavía no tenemos un nombre?, preguntó con frialdad. La asistente negó. No. Pero, hay algo extraño. Isabella levantó la vista. ¿Qué cosa? La mujer dudó antes de responder. La estrategia de inversión de More Leone Capital es muy similar a la que usaba Dante Moretti en su época. El aire en la oficina pareció detenerse. Isabella se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza. Dante Moretti. Ese maldito bastardo. El hombre que había construido un imperio financiero desde la nada. El hombre al que todo el mundo temía en el mercado. El hombre que murió años atrás. Y sin embargo, ahora alguien estaba copiando su estilo a la perfección. Isabella apretó la mandíbula. No podía ser una coincidencia. No podía ser un simple imitador. More Leone. Moretti y Leone. El nombre ya no le parecía un simple juego de palabras. Porque había alguien en su familia que conocía bien a Dante Moretti. Alguien que había estudiado a los mejores inversionistas. Alguien que había estado demasiado callado durante demasiado tiempo. Los ojos de Isabella se abrieron con horror cuando la verdad la golpeó como un rayo. Alexander. Todo este maldito tiempo, ha sido Alexander. La puerta de la oficina de Alexander se abrió de golpe. Isabella entró como una tormenta, con la rabia ardiendo en sus ojos. Alexander, que estaba sentado con calma revisando documentos, ni siquiera se inmutó. Buenas noches, Isabella. La mirada de ella era pura furia. ¿Fuiste tú? Alexander sonrió de lado. Tardaste demasiado en descubrirlo. Silencio. El aire entre ellos era sofocante. Isabella caminó hasta su escritorio y apoyó ambas manos sobre la mesa. Todo esto ha sido tu culpa. Alexander entrelazó los dedos sobre la mesa. No, Isabella. Todo esto ha sido culpa tuya. Los ojos de Isabella ardieron con rabia. Te di un hogar. Alexander se inclinó hacia adelante, con una sonrisa gélida. No. Me robaste lo que era mío. Tu madre no merecía nada. Y tú mereces perderlo todo. Silencio. Los labios de Isabella temblaron de ira. ¿Crees que esto ha terminado? Alexander sonrió con diversión. No. Creo que esto apenas comienza. Isabella lo miró con una mezcla de odio y miedo. Porque por primera vez, ella no tenía el control. Alexander se levantó lentamente de su silla. Se acercó a Isabella y le susurró con frialdad. Voy a quitarte todo. Sus ojos brillaban con una certeza escalofriante. Voy a destruirte, Isabella. Te voy a borrar de la historia. Y cuando Isabella salió de la oficina, Alexander supo que la batalla final había comenzado. Isabella observaba la ciudad desde su ventana. La noche se extendía ante ella como un abismo. Estaba perdiendo. Por primera vez en su vida, lo sentía. More Leone Capital ya tenía más del 40% de las acciones de Leone Hotels. Los inversionistas estaban empezando a dudar de su liderazgo. Y lo peor de todo. Sabía que Alexander no se detendría hasta verla caer. Cerró los ojos y apretó los puños. Si Alexander quería guerra, la iba a tener. A la mañana siguiente, la prensa financiera amaneció con una noticia explosiva. Escándalo en Leone Hotels, se investiga posible fraude financiero dentro de la empresa. Filtraciones revelan movimientos sospechosos en las cuentas internas de la compañía. ¿Está la familia Leone al borde del colapso? Alexander leyó los titulares con el ceño fruncido. Tomó su teléfono y marcó de inmediato. Domenico contestó al instante. Isabella nos ha golpeado primero. El abogado suspiró.
Manipuló la auditoría interna. Está haciendo que parezca que tú y Sandro movieron dinero de la empresa ilegalmente. Alexander cerró los ojos por un segundo. Eso no es suficiente para probar nada. No, pero sí para ensuciar tu nombre ante los inversionistas. Maldita sea. Isabella estaba jugando sucio. Pero lo que ella no entendía era que él también sabía jugar de esa forma. Domenico, dijo con frialdad. Llama a Sandro. Vamos a darle la respuesta que se merece. Esa misma noche, la mansión Leone se convirtió en el epicentro de un nuevo escándalo. Enzo Leone entró a la casa furioso, con su teléfono en la mano. ¿Qué hiciste, madre? Isabella, que estaba disfrutando una copa de vino, lo miró con frialdad. Proteger lo que es mío. Enzo lanzó el teléfono sobre la mesa. Filtrar información falsa sobre la empresa. Estás destruyendo lo único que nos queda. Estoy destruyendo a Alexander. Camilla, que estaba sentada en el sillón, habló por primera vez. ¿A qué precio, mamá? Isabella frunció el ceño. No me importa el precio. Voy a ganar. Pero en ese momento. Su teléfono sonó. Cuando miró la pantalla, su expresión cambió. Nuevo comunicado de prensa de Morleone Capital. Lo abrió con rapidez. Y en cuanto leyó el titular, su corazón se detuvo. Sandro Romano revela información clave sobre corrupción dentro de Leone Hotels. Isabella sintió como la sangre se le helaba. No. Abrió la noticia y lo vio. Un vídeo. Sandro Romano, su antiguo hombre de confianza, hablando ante los medios. Durante años, Isabella Leone ha manipulado las cuentas de la empresa, moviendo fondos sin que los accionistas lo supieran. Yo mismo fui testigo de cómo alteraba los balances financieros para mantener su poder. Es hora de que la verdad salga a la luz. El vaso de Isabella se estrelló contra el suelo. Hijo de puta. Camilla se tapó la boca con las manos. Enzo apretó los puños. Sandro. Pero Isabella sabía la verdad. Sandro no había actuado solo. Este era un movimiento de Alexander. Y en ese momento, entendió algo que la hizo temblar de ira. Él no estaba solo. Había estado infiltrándose en su imperio desde dentro. La estaba destruyendo desde las sombras. Voy a matarlo. Su voz era apenas un susurro. Pero todos en la habitación supieron que lo decía en serio. En su oficina, Alexander observaba la transmisión con una copa de whisky en la mano. El rostro de Isabella Leone, lleno de furia, era un espectáculo hermoso. Domenico, sentado a su lado, sonrió con diversión. Esa mujer está a punto de perder la cabeza. Alexander tomó un sorbo de su bebida. Era el objetivo. Porque ahora, Isabella estaba acorralada. Sin aliados. Sin control. Sin salida. Domenico se inclinó hacia él. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Alexander sonrió con calma. Ahora, le quitaré lo único que le queda. Domenico arqueó una ceja. ¿La empresa? Alexander negó con la cabeza. No. Sus ojos brillaron con frialdad. Su reputación. Porque Isabella no solo iba a perder su imperio. Iba a perder su nombre. Iba a perder su legado. Y cuando todo terminara, el apellido Leone solo significaría una cosa, fracaso. No importaba cuánto dinero tuviera Isabella Leone. No importaba cuántas conexiones, cuánto poder había acumulado en todos estos años. Porque su verdadero poder no estaba en los números. Estaba en su reputación. En su nombre. En su imagen intachable. Y ahora, Alexander iba a quitárselo todo. Porque cuando la gente dejara de verla como la reina del Imperio Leone, ya no le quedaría nada. Las oficinas principales de Leone Hotels estaban en caos. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los inversionistas exigían respuestas. Los medios estaban en la entrada, esperando declaraciones. Enzo entró en la oficina de su madre con la mandíbula apretada. Dime que esto no es verdad. Isabella, que estaba revisando los documentos de su defensa, lo miró con frialdad. Todo es una manipulación.
Sandro Romano era tu hombre de confianza, no habría hablado si no tuviera pruebas, *. Camilla, que estaba en un rincón con los brazos cruzados, habló con voz tensa. Mamá, esto es serio. Lo sé. Su tono fue cortante, casi agresivo. Pero no importaba cuánta seguridad intentara proyectar. Sabía que esto no era solo un escándalo pasajero. Era su sentencia de muerte. Los accionistas quieren una reunión de emergencia, dijo Enzo con el rostro sombrío. Y si no tienes una respuesta convincente, te van a echar de la empresa. Las palabras golpearon a Isabella como un martillo. Porque por primera vez, su propio hijo no la estaba defendiendo. ¿Qué significa esto?, preguntó, con los ojos fríos. Enzo sostuvo su mirada. Y entonces, Isabella lo entendió. Él ya había cambiado de bando. Alexander no solo había manipulado a los inversionistas. Había manipulado a su propia familia. Se puso de pie lentamente y se acercó a Enzo. Dime algo, hijo, susurró. ¿Cuándo fue que dejaste de ser leal a tu propia madre? La mandíbula de Enzo se tensó. El día en que descubrí que prefieres el poder antes que tu familia. Silencio. La tensión entre madre e hijo era insoportable. Camilla miró a su hermano con sorpresa. Isabella solo sonrió con amargura. Ya veo. Y en ese momento, supo que estaba sola. Porque Alexander le había quitado todo. Hasta su propia sangre. El salón de juntas estaba lleno. Los accionistas, los directivos, los abogados de la empresa, todos estaban ahí. Esperaban a Isabella. Esperaban su defensa. Pero lo que no sabían era que este no era solo el día en que la enfrentarían. Era el día en que la enterrarían. Isabella entró con la cabeza en alto. No iba a mostrarse débil. No iba a demostrar que estaba herida. Se sentó con calma en la mesa principal y miró a los accionistas. Damas y caballeros, todo lo que han leído es un intento de difamación. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los accionistas más antiguos la miró con dureza. Entonces, ¿cómo explicas los documentos que reveló Sandro Romano? Esos documentos han sido manipulados. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió. Y Alexander entró. Silencio. Todos lo miraron con sorpresa. Isabella sintió como la sangre se le helaba. Porque cuando sus ojos se encontraron con los de él, entendió lo que estaba a punto de suceder. Alexander sonrió de lado y se acercó a la mesa con calma. Disculpen la interrupción, pero creo que todos aquí merecen escuchar la verdad. Los accionistas murmuraron entre ellos. Isabella apretó los puños. No tienes derecho a estar aquí. Alexander sonrió. Soy uno de los principales accionistas de Leone Hotels. Claro que tengo derecho. Un golpe seco en la mesa. Los ojos de Isabella se oscurecieron de furia. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, Alexander sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa. He adquirido oficialmente el 51% de las acciones de Leone Hotels. Silencio mortal. Isabella sintió que el aire abandonaba su cuerpo. Eso es imposible, susurró. Alexander sonrió con burla. Nada es imposible cuando tienes paciencia, Isabella. Los inversionistas se inclinaron hacia adelante, revisando el documento. Y en cuestión de segundos, se confirmó la verdad. Alexander era ahora el accionista mayoritario. Y tenía el control total de la empresa. Uno de los directivos se aclaró la garganta. Esto cambia las cosas. Alexander se acomodó el traje con tranquilidad. Sí. Las cambia. Se giró hacia Isabella. Y con voz firme, declaró. De acuerdo con las reglas del directorio, como nuevo presidente de Leone Hotels, pido la destitución inmediata de Isabella Leone de su cargo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Isabella sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No. Su voz salió como un susurro. Pero ya no importaba. Uno a uno, los miembros del directorio comenzaron a levantar la mano en señal de aprobación. 1, 2, 5, 8. Todos.
Isabella había sido destituida. Alexander la miró con una sonrisa fría. El reinado de Isabella Leone ha terminado. Silencio absoluto. Isabella solo podía mirar a su alrededor. Mirar las caras de aquellos que alguna vez la temieron. Y que ahora la habían traicionado. Y cuando finalmente se dio cuenta de que todo estaba perdido, su cuerpo se desplomó en la silla. La reina de hierro había caído. Y en su lugar, el hijo olvidado había tomado el trono. El eco de la decisión del directorio aún resonaba en la sala de juntas. Isabella Leone ha sido destituida como presidenta de Leone Hotels. Los inversionistas hablaban entre sí. Los periodistas ya estaban publicando los titulares. Y en medio de todo ese caos, Isabella estaba inmóvil. Miró a su alrededor. Los rostros que alguna vez la reverenciaron. Los mismos que ahora se desentendían de ella. Alexander la observó con frialdad desde el otro lado de la mesa. Parece que el juego ha terminado. Isabella apretó los puños. Su mundo se estaba desmoronando. Su poder. Su reputación. Su familia. Todo, destruido por él. La rabia ardía en su interior como un fuego incontrolable. Pero cuando vio la sonrisa tranquila en el rostro de Alexander, supo una cosa con certeza. Todavía no había terminado. La prensa no tardó en explotar. Escándalo en el mundo empresarial, Isabella Leone pierde su imperio a manos de su hijastro. El hijo olvidado que destronó a la reina de hierro. Alexander Leone toma el control total de la empresa familiar. El mundo entero estaba viendo su derrota. Y eso era algo que no podía permitir. Por eso, esa noche, Isabella tomó una decisión desesperada. Si no podía ganar de manera limpia, hundiría a Alexander con ella. Alexander estaba en su oficina cuando Domenico entró con el rostro tenso. Isabella hizo su jugada final. Alexander dejó su copa de whisky sobre la mesa. ¿Qué hizo? Domenico arrojó un documento sobre el escritorio. Filtró información sobre Morleone Capital, *** está acusándote de manipulación financiera y uso de información privilegiada, ***. Alexander tomó el documento y lo leyó con calma. Su mandíbula se tensó. ¡Qué desesperada! Domenico suspiró. Puede que sea un último intento, pero si esto llega a las autoridades, podrías enfrentar una investigación real. Alexander exhaló lentamente. No era estúpido. Sabía que el mundo de los negocios era un juego de percepciones. Y aunque él era completamente inocente, si la narrativa de Isabella tomaba fuerza, podría arrastrarlo al barro con ella. Esto no cambia nada, dijo con voz fría. Ya he ganado. Domenico lo miró con atención. Entonces, ¿qué harás con ella? Silencio. Alexander miró por la ventana. Isabella estaba derrotada. Pero todavía respiraba. Y él debía decidir. ¿Le daría el golpe final, o le permitiría vivir con la humillación? Esa noche, Isabella estaba en su mansión. Sola. Por primera vez en años. No tenía a nadie. Ni su familia. Ni su empresa. Ni su poder. Solo un hombre destruido y un futuro incierto. Entonces, la puerta se abrió. Alexander entró con la misma calma de siempre. Se acercó lentamente y se sentó frente a ella. ¿Valió la pena? Isabella no respondió. Solo lo miró con frialdad. Alexander entrelazó los dedos. Podría destruirte completamente. Isabella sonrió con amargura. ¿No lo hiciste ya? Alexander inclinó la cabeza. No. Todavía no. La exmatriarca de los Leone mantuvo su expresión fría. Pero por dentro, sabía que esta era la primera vez que no tenía poder en una conversación. ¿Qué harás conmigo? Preguntó finalmente. Alexander la observó en silencio por varios segundos. Podría hundirla. Podría hacer que la arrestaran. Podría hacer que su nombre fuera borrado de la historia. Pero entonces, una idea mejor cruzó su mente. Una idea más cruel. Una idea que sería peor que matarla. Se inclinó ligeramente hacia ella y susurró. No haré nada. Isabella frunció el ceño.
¿Qué? Alexander sonrió con frialdad. No voy a ensuciarme las manos contigo. Voy a dejar que el mundo te olvide. Silencio. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque entendió lo que él estaba diciendo. No iba a matarla. No iba a encarcelarla. Simplemente la iba a dejar pudrirse en su miseria. Sin poder. Sin aliados. Sin relevancia. Vas a vivir, Isabella. Alexander se levantó y la miró desde arriba. Pero vivirás sabiendo que ya no eres nadie. Isabella sintió su pecho apretarse. ¿Por qué en ese momento? Se dio cuenta de que esta era la peor venganza de todas. No una muerte rápida. No una humillación momentánea. Sino una vida entera en el olvido. Y cuando Alexander salió de la mansión, sin mirar atrás, Isabella supo que, finalmente, había sido derrotada. Han pasado 6 meses desde la caída de Isabella Leone. 6 meses desde que Alexander se convirtió en el único dueño de Leone Hotels. Y en ese tiempo, el mundo empresarial se ha rendido ante él. Leone Hotels se expande a Asia con nuevas inversiones estratégicas. El reinado de Alexander Leone comienza, el heredero olvidado que ahora domina el mercado. More Leone Capital se fusiona con Leone Hotels, creando un gigante financiero sin precedentes. Desde su despacho en el último piso de la Torre Leone, Alexander observaba la ciudad con su whisky en la mano. Había logrado todo. Había ganado. Pero entonces, ¿por qué no sentía satisfacción? La venganza lo había impulsado durante toda su nueva vida. Desde el día en que renació como Alexander Leone, su único propósito había sido destruir a Isabella. Y lo había conseguido. Pero ahora, sin ella, todo se sentía vacío. Domenico, su abogado y consejero, entró en la oficina con su usual expresión tranquila. El evento de celebración comienza en 1 hora, informó. Todos están esperando tu discurso. Alexander bebió un sorbo de su whisky. Déjalos esperar. Domenico lo estudió con interés. No parece satisfecho. Alexander sonrió levemente. ¿Alguna vez lo estuviste tú, cuando destruiste a tus enemigos? Domenico rió suavemente y se encogió de hombros. La satisfacción dura poco, Alexander. El poder, en cambio, siempre necesita más. Alexander giró su copa en su mano. ¿Eso significa que debo seguir buscando a quien destruir? Domenico lo miró fijamente. Eso significa que ahora tienes que decidir qué tipo de rey quieres ser. Silencio. Alexander dejó su vaso sobre la mesa y se levantó. Miró su reflejo en la ventana. Por primera vez, vio algo diferente en sí mismo. No un hombre en busca de venganza. No un hijo olvidado. No un bastardo con rabia en el corazón. Sino un hombre con el mundo en sus manos. Antes de su evento, Alexander tomó una decisión. Condujo hasta un rincón de la ciudad donde nadie lo reconocería. Un apartamento modesto, alejado de los lujos de la mansión Leone. Y allí, en la oscuridad de su derrota, encontró a Isabella. La mujer que una vez gobernó su mundo. Ahora, una sombra de lo que fue. El cabello perfectamente arreglado había desaparecido. El brillo en sus ojos, reemplazado por cansancio. Pero cuando sus miradas se encontraron, Isabella no mostró miedo. Solo desprecio. ¿Vienes a regodearte en tu victoria? Alexander cerró la puerta tras de sí y la miró en silencio. No. Isabella cruzó los brazos. Entonces, ¿qué quieres? Alexander dio un paso adelante. Quiero saber si finalmente entendiste por qué perdiste. Isabella sonrió con burla. Perdí porque me traicionaron. Alexander negó lentamente. Perdiste porque nunca supiste cuándo detenerte. Silencio. Por primera vez, Isabella apartó la mirada. Porque, en el fondo, sabía que era cierto. Alexander se inclinó ligeramente hacia ella. Voy a gobernar este imperio de una forma que tú nunca pudiste. Isabella lo miró con frialdad. ¿Y eso qué significa? Alexander sonrió de lado. Que no seré tú. Se giró y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, dijo sus últimas palabras hacia ella. Adiós,
Isabella. Esta vez, no serás recordada. Y con eso, la dejó atrás. Para siempre. Esa noche, en la gala de celebración, Alexander se paró frente a cientos de personas. Inversionistas. Empresarios. Los mismos que alguna vez lo ignoraron. Ahora, todos esperaban sus palabras. Tomó el micrófono con calma. Y con una sonrisa tranquila, dijo: Damas y caballeros, bienvenidos al futuro. Los aplausos llenaron la sala. Porque todos sabían la verdad. El hijo olvidado. Ahora era el rey. Y nadie, nunca más, lo volvería a subestimar.